Iglesia fue establecida por Dios para ser columna y baluarte de la verdad, y como tal debe reflejar su carácter, obedecer su palabra y cumplir su misión. Sin embargo, hoy muchas iglesias se han debilitado porque han abandonado los principios bíblicos que la sostienen. En su libro, Una iglesia conforme al corazón de Dios, el pastor Miguel Núñez presenta un diagnóstico claro de este problema y propone una reforma profunda, volver a las Escrituras, a la santidad, al arrepentimiento. Y hoy queremos conversar con el pastor Miguel sobre las raíces de esta crisis eclesiástica contemporánea, las áreas donde debemos corregir el rumbo y cómo podemos restaurar la salud espiritual de la iglesia para que cumpla su llamado divino. Y hoy tenemos con nosotros al pastor Miguel. Miguel, bienvenido. Gracias, Eduardo. Un tema muy cerca a mi corazón. Yo sé, ese fue tu primer libro, el de la iglesia. Mi segundo libro. Tu segundo libro. Primero fue sobre Jesús, la roca, ¿verdad? Y luego el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Me pesaba y me sigue pesando hoy la condición espiritual de la iglesia contemporánea en Latinoamérica y en Norteamérica y en Europa todavía mucho peor. Es bueno decir, Miguel, que esta es la segunda edición del libro, que tú le añadiste algunos capítulos. 4 o 5 capítulos y se revisaron todos los demás. Creo que quedó más completa. ¿Qué te motivó a escribir el libro? Bueno, yo creo que nosotros tenemos en Latinoamérica una crisis distinta a la de Estados Unidos en un sentido y distinta a la de Europa, pero tenemos una crisis doctrinal, tenemos una crisis de liderazgo, tenemos una crisis de abuso espiritual de parte de ese liderazgo. ¿Ese liderazgo que se enseñorea sobre la gracia? Definitivamente, que se llama apóstol, que se llama profeta, y los que no, incluso es una forma muy monárquica de ejercer el poder espiritual o la influencia espiritual. A nosotros no se nos llamó a ejercer un poder sobre la grey, una influencia, que es lo que el liderazgo es. Entonces, me carga mucho eso, porque hasta que el liderazgo no sea reformado en su estructura, en su integridad, en su doctrina, conocimiento doctrinal, su visión, en su visión misión y visión, nada va a pasar, porque donde vaya la cabeza, así va el resto del cuerpo. Entonces, con esa carga yo quise escribir acerca de estas cosas y al mismo tiempo que pudiera servir de instrucción para iglesias o quizás pastores bien intencionados que no encuentran donde una guía clara, práctica de qué hacer, por dónde comenzar, que el libro pudiera contribuir por lo menos a esa transformación de la iglesia. Yo creo que lo primero que debemos hacer para orientar a nuestro público es definir cuál es la misión de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia aquí? Claro. Bueno, si fuéramos a pensarlo, ¿verdad?, en términos del último mandato que Cristo dio, ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándole a obedecer todo lo que yo os he enseñado y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso pudiera ser una afirmación como general. Pero la iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia tiene que ser cuidadora de la verdad, proclamadora de la verdad y, si pudiera usar la palabra, modeladora. Tiene que modelar la verdad, de manera que aquellos que vienen, que no conocen a Cristo, lo puedan encontrar ahí al escuchar el Evangelio. Aquellos que ya están puedan crecer en el conocimiento de la verdad y ellos mismos constituirse en entes o agentes de transformación como luz del mundo y sal de la tierra. Yo creo que esa es la misión de la iglesia. Las otras cosas extras, como ayuda económica a los que no tienen, ayuda social, no es que no formen parte de un trabajo de la iglesia, pero su centralidad tiene que estar ahí primero para poder hacer lo otro. Porque si hace de lo secundario lo primario, va a ignorar lo primario y eventualmente va a enterrar lo primario, que es la proclamación de esa verdad. Al no tener una conciencia de cuál es la misión de la iglesia, de glorificar a Dios, predicando el Evangelio para ser discípulos de Cristo, que a su vez hagan discípulos de Cristo,
¿Tú crees que la iglesia ha sido absorbida por la cultura en muchos lugares y ha perdido su identidad y su misión? Sí, bueno, yo creo que comienza con la cultura infiltrar la iglesia. Entonces ahora somos iglesia, pero mucho como el mundo hace las cosas. Y eventualmente, si las cosas no mejoran, no se arreglan, entonces termina siendo absorbida por la cultura completamente. La iglesia siempre ha tenido que cuidarse de las corrientes a su alrededor. Es muy difícil que esté soplando un ciclón fuera y que adentro no haya algún efecto de los vientos. Incluso tú cierras ventana y frecuentemente entra por algún lugar algo de viento por debajo de la puerta incluso y demás. Entonces eso es. Además no podemos olvidar que los miembros de una iglesia viven afuera, en la sociedad, de lunes a viernes, de lunes a sábado, y se curten en la sociedad. Y son confrontados con la sociedad, son influenciados por la sociedad, son torcidos por la sociedad, y así vienen el domingo. Entonces tenemos que cuidar, porque uno de los errores que muchas iglesias han cometido es que tratando de ganarse al mundo, se han hecho como el mundo. Exactamente, han adaptado a la iglesia para hacerse como el mundo. El problema es que lo que tú le das para atraer la gente es lo que tú vas a tener que continuar dándole para mantener la gente. Entonces, eso no es un precio que ninguna iglesia debiera pagar. ¿Tú crees que muchos pastores están conscientes de que ellos entrenan a los miembros de la iglesia para que ellos vayan al mundo a influenciar el mundo y no ser influenciados por ellos? No, yo lamentablemente no creo. Yo creo que cuando Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, yo no creo que la mayoría de los pastores están pensando de esa manera. Yo creo que muchos están pensando en venir aquí y lo que nosotros hacemos aquí ciertamente es lo más importante, pero no es lo único que importa. Porque como nosotros sabemos por ordenanza de Cristo mismo, yo tengo que ser un agente de transformación en esa sociedad. No todo el mundo es pastor, no todo el mundo es misionero. Entonces esa gran mayoría que no es pastor, que no es misionero, que no es anciano, que no trabaja para una iglesia, ¿cómo es iglesia de lunes a sábado, de lunes a viernes? Bueno, en el medio donde se desenvuelve, un buen ejemplo de la historia que tú conoces, William Wilberforce en Inglaterra, sí. Abogado en el Parlamento, 26 años luchando por abolir la esclavitud y se abolió la esclavitud. Bueno, a Abraham Kuyper como primer ministro de Holanda, oye, impresionante que este hombre teólogo llegara a ser el primer ministro de Holanda. Bueno, yo sé que no todo el mundo está llamado a ser teólogo y primer ministro, sí. Pero él lo fue. Entonces, de esa misma manera, yo conozco individuos que son hombres de empresa y tienen un estudio bíblico a la semana en su empresa, para gente de su empresa. No es obligatorio, pero lo oferta. Bueno, imagínate que cada cristiano que tenga una empresa, tenga un estudio bíblico dentro de su empresa, una vez a la semana, para el personal de su empresa. Eso sería extraordinario, que se pueda orar juntos y demás, etcétera, etcétera. Yo supe de un grupo de empresarios en otro país donde ellos tienen en las empresas un consejero fijo trabajando con los empleados cuando tienen problemas, cuando necesitan orientación, y tienen una persona solamente para eso. Wow, excelente. Imagínate la palabra ejerciendo influencia, no el domingo, sino de domingo a domingo. Impresionante el efecto que eso tendría. Miguel, ¿tú entiendes que todo esto viene por un desconocimiento de la palabra de los pastores en nuestros países? Yo creo que el desconocimiento es uno, y es importante. ¿Tú crees que tienen temor de predicar lo que la Biblia dice porque quieren complacer al público que tienen ahí? Sí, yo creo que eso es otro, es querer ganarte la aprobación de los hombres. Amplíanos esas ideas. Bueno, entonces, tú sabes, si tú no tienes un conocimiento grande de Dios, el hombre es más grande de lo que realmente debiera ser en tu mente, y por consiguiente tú vas a querer la aprobación de ese hombre. Además, como Dios no habla del cielo diciendo buen sermón, buena predicación, pero los hermanos que están ahí sí te pueden decir eso. Muchas veces queremos esa aprobación del hombre, queremos oírla, queremos sentirnos realizados, y lamentablemente cuando buscas la aprobación del hombre tú la encuentras, pero ¿a qué precio? Muchas veces rebajando el estándar de la palabra para que ellos puedan responder adecuadamente. Yo creo que ese es otro factor. Pero yo creo también
que muchos han creído lo que dice la palabra y que han comenzado a dar sus pasos inicialmente. En el camino, y mire, eso le puede pasar a la mejor iglesia, porque el ejemplo está ahí con la iglesia de Éfeso, donde Cristo le dice, ustedes desenmascararon los falsos apóstoles. ¡Wow! O sea, tienen una iglesia pesada, de buena doctrina, pero se le olvidó su primer amor. Así es. Entonces, de repente, Dios dejó de ser Dios y ya sea la doctrina, la enseñanza, nuestros programas pasaron a ocupar el lugar de Dios. Y entonces ahora estamos apasionados con cosas de la iglesia, pero no con el Señor de la iglesia. Con la doctrina de la iglesia, pero no con el Señor de la doctrina. Y eso le puede pasar a cualquiera, pero no podemos darnos el lujo. Dios no va a compartir su gloria, su lugar con nadie. De manera que Dios tiene que estar siempre en el primer lugar y que todo lo demás sea el resultado del conocimiento y de la comunión que tengo con Dios continuamente. En relación al evangelismo, ¿y cuáles son las debilidades que tú ves en los miembros de la iglesia y la iglesia, vamos a hablar, latinoamericana, hispanoamericana, en nuestros países, Miguel? Yo creo que hay varias cosas de nuevo. Por un lado, yo creo que frecuentemente el evangelio ha sido diluido. Entonces, a veces se presenta algo que incluso puede ser que lo presentado sea verdad. Lo que pasa, lo otro que pasa ocurre, es que no es toda la verdad. Es light y con temor de ofender a alguien. Exacto. Entonces, quizás te hablo de invitar a Cristo. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Incluso te puedo hablar de que invite a Cristo a tu corazón, pero no te hablo del pecado, no te hablo de arrepentimiento. Entonces es más como una invitación. Sí, no te habla de la ira de Dios, del juicio de Dios y esas cosas. Y eso fue, o sea, la campaña evangelística más grande en Latinoamérica de los años 1970 hasta que sea el 2000 más o menos. Fue la famosa campaña de las 4 leyes espirituales con una oración del pecador al final. Si tú lees las 4 leyes, no son antibíblicas, lo que son totalmente incompletas, porque no se te habla nada ni de tu pecado, ni de la necesidad de arrepentirte, literalmente. Y la oración del pecador tampoco tiene un elemento de arrepentimiento. Lo que dice en la tercera línea, porque son como 4 o 5 líneas, dice, Señor, gracias por perdonar mis pecados. Gracias, exacto, por haber perdonado mis pecados. Sí, pero tú no le pediste perdón a Dios en la oración por tus pecados. Es una cosa como asumida de que Dios te perdonó. Entonces, esa campaña, mira, la estimuló mucho Bill Bright. Yo no quiero menospreciar su esfuerzo. Creo que Bill Bright era un hombre bien intencionado. Desafortunadamente era el fruto de la cultura americana, muy pragmático. Y creó una metodología para algo que tú no puedes, voy a crear una palabra, metodologizar. Eso no, tú no puedes estrategizar, por así decirlo. El Evangelio, eso es una obra sobrenatural que viene de parte de Dios. Lo único que podemos hacer es proclamarlo en dependencia de Dios, de forma completa, y ya el resto de la obra es de Dios. Pero queriendo salvar al hombre, muchas veces le hacemos una oferta que no lo salva, lo condena, porque lo dejó a mitad de camino. Tú planteas en tu libro, en el capítulo 3, hablas acerca de la disciplina y la santidad en la iglesia. ¿Eso es algo que se ha olvidado ya en muchas iglesias? Definitivamente. Y yo veo en muchas iglesias americanas que esto no existe. Que le tienen miedo incluso. Le tienen miedo, la disciplina. Sí. Bueno, yo te puedo decir, Eduardo, que 27 años después de haber plantado la iglesia, nosotros hemos disciplinado un grupo de personas en la iglesia. Y la iglesia no se ha vaciado, la iglesia se ha llenado. De hecho, la semana que viene estamos practicando disciplina pública de nuevo. Y lo hacemos con amor. A veces lloramos con el pecador que estamos disciplinando, porque no es punitivo. Si tú eres creyente, ya la parte punitiva de mi pecado la pagó Cristo en la cruz. Es disciplinario, es reformador, es amoroso. Hebreo 12 nos dice que es una medida de amor. Todo el que Dios ama, Él azota, Él disciplina. Tú serías un bastardo si Dios no te disciplinara. Entonces yo también sé, y creo que tú también lo sabes, que lamentablemente en iglesias en Latinoamérica y en Estados Unidos por igual, la misma disciplina cuando se ha practicado se ha hecho mal.
porque ha sido condenatoria, ha sido vergonzante, ha visto cosas que no tiene no restaurativa. No restaurativa, no tiene nada que ver con eso. Es una medida de amor para reformarte, para recordarte lo que necesitas hacer para salir donde caíste. Así es. Y eso nosotros no lo hemos dejado de hacer, no lo vamos a dejar de hacer. Hay un proceso, obviamente, para llegar ahí, pero tenemos que implementar la disciplina que Cristo dejó implementada. De hecho, la palabra iglesia solamente se menciona un par de veces en los evangelios y la mencionan en el contexto de Mateo 18, donde está la iglesia, y en el contexto de y la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esas son las dos ocasiones donde la palabra es mencionada. Y una tiene que ver con disciplina. Dilo a la iglesia. Si no se arrepintió la primera vez ni se arrepintió la segunda vez, dilo a la iglesia. Entonces, no puede ser que Cristo establezca algo que yo ignore, que le pase por arriba, a lo que yo le tema o no lo quiera hacer, o luego lo haga, pero lo haga de manera abusiva, que no es la forma. No, y más algo que mantiene la pureza de ese cuerpo, de la iglesia. Claro, nos sirve de escarmiento a todos, incluso cuando ocurre. Miguel, en el capítulo 5, tú hablas de la mayor herejía de nuestros días, el evangelio de la prosperidad. Sí. Eso está muy extendido en todo el mundo. Definitivamente. Los 5 continentes Así fueron es. afectados. Bueno, ese es uno de los capítulos agregados, el del evangelio de la prosperidad, que no es un evangelio. Habría que decir como Pablo, que algunos de ustedes han escuchado otro evangelio, que no es ningún evangelio, porque eso no es el evangelio. Es una doctrina que salió, yo creo que del puro infierno. Como decía un pastor por ahí, huele a azufre. Lamentablemente no es algo que hay que atacarlo, hay que denunciarlo, porque ¿cómo es posible que yo te venda la idea de que yo voy a invertir en el reino de los cielos, a sembrar para que Dios me devuelva? O sea, Dios no es un banco. Dios no ha hecho ese tipo de oferta. En ningún lugar de la palabra aparece algo semejante. Ni que Dios te haga promesa de salud y que yo te proclame sano, como si yo fuera Jesucristo, que es parte, porque el Evangelio de la Prosperidad te ofrece también, es prosperidad económica, pero también una prosperidad de salud. Es, como llaman en inglés, the Health and Wealth Gospel. El Evangelio de la salud y de la prosperidad o de la riqueza. Nada de eso está en la Biblia. De hecho, no solamente que no está en la Biblia, nada de eso está en la historia de la iglesia hasta hace que sea 40 años. Eso es lo impresionante. Sí. Casi 2000 años de historia de iglesia sin que esto apareciera y de repente descubrimos el secreto de la pólvora. No puede ser. Y entonces por eso lo incluimos en la segunda edición del libro. Sí. Conozco un hermano que se convirtió y salió de ese movimiento de la prosperidad, que él me decía que en esas campañas, ahora pasen los guerreros de $100, ahora pasen los guerreros que van a aportar $1000, ahora pasen los guerreros de $5000 para que Dios los bendiga. Yo digo, ¿y qué es eso? Definitivamente. Nosotros ofrendamos como una forma de adorar a Dios, no de inversión, que es eso lo que se está predicando hoy en día. Lamentablemente. Entonces ahora el Dios de ese evangelio y de esas iglesias es el dinero. Ay, sí, Miguel. No es la Biblia, no es el Dios de la Biblia, no, es el dinero, porque para eso es que acuden, para eso es que se reúnen. Lamentablemente, los bolsillos de los que acuden, frecuentemente vacíos, y los bolsillos de quienes creen esto y proclaman esto y reciben el dinero. ¿De los líderes? De los líderes frecuentemente llenos, algunos de ellos con aviones privados y todo ese tipo de cosas. Duele decirlo, pero la verdad hay que decirla, porque de lo contrario somos responsables ante Dios, porque sabíamos la verdad y no la dijimos, no la revelamos. Y eso no lo podemos hacer. Miguel, háblame de la consejería bíblica en la iglesia. ¿Cómo contribuye a la salud espiritual de la iglesia? Bueno, yo creo que es crucial, porque tú sabes, tú puedes predicar un sermón perfectamente bíblico, bien hecho, bien entregado, pero quizás no responde a mi problema personal, no me ayuda a entenderlo, porque no me estaba hablando del problema, por ejemplo, que estoy atravesando. Entonces, tú puedes hacer discipulado desde el púlpito, en el sentido que estás contribuyendo
a formar la imagen de Dios en la congregación. Pero ¿cómo lo hago a nivel personal? Con problemas particulares del individuo. Entonces, la consejería bíblica es básicamente ayudar a la persona de manera individual a su proceso de santificación. Ayudarlo a formar una mente bíblica que le ayude a pensar en su dilema, su problema, bíblicamente, para que pueda seguir un camino también bíblico y alcanzar una sanación igualmente bíblica. Entonces, por eso nosotros creemos tanto en consejería bíblica, creamos salones, fabricamos salones para consejería bíblica y funciona todos los días de la semana. Oficinas, tú dices. Oficinas, y funciona todos los días de la semana, mañana y tarde, con pastores y consejeros formados, entrenados como parte de esto, como parte de uno de los ministerios de la iglesia. Definitivamente no sé cómo una iglesia se mantiene sana sin algún tipo de consejería bíblica. Yo sé que quizás no sea lo que la iglesia practicó hace 100 años exactamente, pero la iglesia practicó algún tipo de consejo bíblico para aquellos que lo necesitaban todo el tiempo. No, y según nos dice la Escritura, es una labor de todos, no solamente de los pastores y los líderes, sino de los hermanos de la 100%. iglesia. Lo es la consejería y lo es la disciplina, por así decirlo, la santidad de la iglesia. Sí. El capítulo, velar los unos por los otros en ese sentido. Claro, y fíjate que el texto de Mateo 18 dice, si tu hermano peca, no dice, sal corriendo para donde los pastores. No, tú ve y habla, tú vas y lo confrontas. Es un proyecto y responsabilidad de todos. La consejería, por igual, bueno, en Romanos, Pablo le habla de que ya ustedes son maduros y yo estoy confiado que ustedes se pueden aconsejar unos a otros, porque es un proyecto de todos. Sí, están llenos de bondad, pueden hacerlo. Exactamente. Háblame del enfoque moderno de la guerra espiritual, Miguel. Bueno, el enfoque moderno... perdón, yo me río, porque es para hacer un programa de cada capítulo del libro. No, y me río porque lo estamos tratando así y son cosas tan profundas. Sí. Lamentablemente, mira, comenzando por entender la guerra espiritual. La guerra espiritual no es una lucha de poder, porque Satanás no puede, todos los demonios junto con Satanás no pueden con Dios, por Dios, no pueden con el Espíritu Santo. Creador. El Creador, el que vive dentro de nosotros. El omnipotente. Exactamente. Entonces, es una guerra por la verdad. Así es. Pero lamentablemente, el movimiento de guerra espiritual ha convertido la guerra espiritual en una lucha de poder. Yo puedo, yo te reprendo, yo te piso. Una serie de cosas que tú dices, pero esta gente realmente cree esto y piensa que tiene el poder. Yo te ato. Cristo delegó su autoridad y su poder en la palabra. Y nosotros hacemos uso de la palabra para ejercer una autoridad delegada. Pero yo no tengo un poder y una autoridad que es mía. Propia, no es. Propia, de mi administración, por así decirlo. Entonces, ahí está. Si entiende la guerra espiritual mal, el origen de qué se trata, ya la va a hacer mal. Entonces, hoy en día, lamentablemente, en la guerra espiritual, todo es un demonio. Tú peleas con tu esposa y eso fue un demonio. Me excusa de mis pecados. Pues eso fue un demonio que entró a mi casa, que me influenció. Yo me dejé llevar por el demonio y todo es un demonio. No es verdad que todo es un demonio. Claro que hay influencias demoníacas, está en la misma palabra. Claro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es una cosa. Pero a la hora de defenderme contra eso y pelear contra eso, es la palabra lo que yo necesito. Ahí donde está el poder, la guía. La palabra me llama a estar firme. En la armadura de Dios, de Efesios 6, nos llaman a estar firmes. Yo no tengo que ganarme una posición. Cristo me entregó una posición. Lo que me dijo es, tú tienes que estar firme en la posición que yo gané y te entregué. ¿Cómo estoy firme? En mi palabra. Ese es el ancla donde yo necesito estar firme y en dependencia del Espíritu continuamente. Ese es el problema de la guerra espiritual, que también va ligada al Evangelio de la prosperidad. Sí, pero algo que es tan obvio cuando tú lees la palabra, ¿verdad? Que la contrarresta. ¿Por qué eso ha ganado tanto espacio, Miguel? Bueno, tú sabes que el ser humano es muy egocéntrico y le place a su ego pensar que él tiene poder, o ella, que tiene poder sobre demonios,
que puede sacar demonios, ¿verdad? Sin necesariamente depender de Cristo o del poder de la palabra. Y eso lo anima. Es como, ¿qué anima a una persona a volverse un tirano como presidente de una nación? Su mismo egocentrismo, Sí, el poder. su mismo narcisismo que muchas veces tiene. Es un hambre de poder que es muy típica de nuestra época, lamentablemente otra vez. Algo que vemos con mucha frecuencia, Miguel, y tú tratas en el capítulo 11, es la división, la plaga de la iglesia. Sí. Es triste ver tantas iglesias que se dividen por cosas que si tuviéramos afianzado en la palabra podríamos tratarlas en la iglesia. Definitivamente. El domingo pasado, predicando de Romanos, terminando esa serie en unos meses, el título era La unidad y la edificación del cuerpo de Cristo es tu responsabilidad. O sea, no es la responsabilidad de los pastores solamente, es la responsabilidad de todos nosotros. Y justamente eso es lo que Pablo está tratando de comunicar. Cristo oró por la unidad de la iglesia en el aposento alto, horas antes de morir. ¿Tú te imaginas que habiendo tantas cosas por las cuales orar, que Cristo tomara horas antes de morir, orar por la unión tuya y mía y por la unión del cuerpo de Cristo en general? Pablo habla de que nos esforcemos, que usemos la paciencia, la humildad, la mansedumbre, esforzándonos para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4. Necesito humildad, necesito mansedumbre, necesito esforzarme. O sea, claro que hay hermanos que son difíciles, porque de lo contrario no es un esfuerzo. El Padre me mandó a esforzarme. Paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. En amor. Entonces, nosotros deshonramos el Evangelio, deshonramos la cruz, deshonramos a Cristo con la división. Yo odio la irreconciliación y yo voy a donde haya que ir para reconciliarme con un hermano. Aún no estamos de acuerdo en ciertas áreas. No importa, pero tú eres mi hermano y si voy a pasar la eternidad contigo, yo quiero comenzar a ejercitarme ahora, porque contigo que me voy a encontrar en la eternidad. Además, no puede ser que Cristo te acepte y yo no. Así es. O sea, por Dios, ¿a dónde cabe eso? ¿Qué narcisista debo yo de ser para que Cristo sí te acepte, pero yo no te acepto, como si yo estuviera por encima de Cristo? Entonces, por eso escribí ese capítulo. Yo creo que hay mucho en la palabra acerca de la unidad para poder hacer un programa, como tú decías. Sí, no lo vamos a hacer, no te preocupes. Tú tratas el descontento, una cura para el descontento en la iglesia. ¿Y qué tan grande es eso? ¿Verdad? Que tú escribiste un capítulo acerca de eso. ¿Qué tú quieres decir cuando hablas del descontento en la iglesia? Lamentablemente la gente siempre se ha quejado mucho, desde la época de Moisés. Pero la queja Dios no la toma a poco. Dios le da mucha seriedad. A la murmuración. A la murmuración y a la queja misma, o sea, el espíritu de ingratitud. El creyente siempre está mejor de lo que él merece, no importa en la condición que tú estés. Pero el creyente no ve sus bendiciones. Dios obra en tu vida, tú no lo ves, tú todavía nunca estás satisfecho con lo que Dios hace en ti o lo que hace en tu hijo. Tú siempre quieres más. Entonces, mi ingratitud genera la queja. Y esas dos cosas cuestionan el carácter benevolente de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios en un momento dado, la ira de Dios se incendió en el desierto, en más de una ocasión, pero en una en particular por sus quejas. Oh, sí. Y si tú haces un ejercicio, Eduardo, de los 40 años del desierto, ¿verdad? Desde Éxodo hasta Deuteronomio, no hay una ocasión donde el pueblo orara. Moisés oró, el pueblo no. Ahora, múltiples ocasiones donde el pueblo se quejó. Oh, queja por los líderes, queja por la comida, queja por la falta de agua. Sí, queja por todo, por todo, absolutamente por todo. Pero no oraban al Señor. Entonces la gente ora poco, pero se queja mucho. ¿Tú te imaginas esa fórmula? Es que yo creo que se queja mucho, sí, porque ora poco. Porque ora poco. Hay hermanos que tú los saludas y tú le preguntas, ¿cómo tú estás? Y te dicen, mejor de lo que merezco. Eso hay que tenerlo siempre presente. Claro. Estamos mejor de lo que merecemos. Y eso es excelente. Y otro te dice, ahí. Así. Bueno, una fórmula muy dominicana, regular para el tiempo,
Pero yo tengo 67 años yendo regular para el Así tiempo. es. O sea, ¿en cuál tiempo que tú vas a estar mejor? El espíritu de queja enferma a la iglesia y aleja las bendiciones de Dios. Precisamente porque Dios no te puede bendecir con una ingratitud continua, porque tú no eres un buen modelo ni para los que están dentro ni para los que están afuera. Entonces yo creo que eso hay que erradicarlo de nuestras vidas. Miguel, ya el tiempo se nos está acabando, nos quedan 5 minutos según mis cálculos. ¿Cuál es el llamado más urgente que tú haces a los creyentes y a los líderes de la iglesia hoy? Bueno, ¿Qué tú le dirías ahora, luego de tantos años ministrando, de tantos años estudiando la palabra, pastoreando una iglesia? mira, Eduardo, yo no sabía que tú me ibas a hacer esa pregunta, pero me alegro tanto que me la hiciera y que la hiciera al final, porque así es como que queda. Porque la hacemos al principio y quizás, y hubiese sido válida, pero quizás las otras cosas opacan lo que ya vimos. El llamado primario es de arrepentimiento, en diferentes áreas para diferentes personas. Arrepentimiento, por un lado, a veces para el predicador por no haber estado predicando la verdad. Arrepentimiento para otro porque están viviendo una vida superficial. Arrepentimiento para otro porque no están orando. Arrepentimiento para otros porque en su casa son cristianos, se dicen ser cristianos, pero no hay una familia cristiana. Sí. No hay un modelo cristiano, ni de crianza, ni de forma de hablar, ni de amor, ni de relación, ni de perdón. Arrepentimiento por falta de arrepentimiento. Yo creo que si tú no vives una vida de arrepentimiento, debiera pedirle perdón a Dios y arrepentirte por falta de arrepentimiento, porque no tienes una práctica. Y lo otro es que el arrepentimiento también es bueno entenderlo. Nosotros confesamos, pero el arrepentimiento lo da Dios. Recuerda 2 Timoteo 2, 25, 26, que tratemos con mansedumbre a los que se oponen por si acaso Dios le concede Que se arrepienta. el arrepentimiento. Entonces, frecuentemente yo me encuentro pidiéndole perdón a Dios por diferentes cosas, que quizás alguna gente dice, pero tú pides perdón por eso, sí. Pero junto con eso le digo, y dame arrepentimiento por eso, para que no vuelva a ocurrir, para que se debilite en mi vida. Amén. Entonces yo creo que la iglesia también necesita pedir arrepentimiento, la iglesia en general, por una falta de enseñanza de la importancia que tiene la vida de arrepentimiento. Amén. La Amén. primera tesis de Martín Lutero, de las 95 tesis, habla de que cuando Cristo nos llamó al arrepentimiento, Él quiso decir que viviéramos una vida de arrepentimiento. Yo no vivo un solo día sin pecar, eso es imposible. Cristo lo hizo, yo no. Entonces yo tengo ocasión para arrepentirme todos los días. Bueno, tú conoces la frase, y es posible que la hayamos citado aquí anteriormente, la frase famosa de Jonathan Edwards: cuando yo oro, yo peco. Cuando yo predico, yo peco. Cuando yo me arrepiento, yo tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Así es. Porque todo eso tiene un elemento, una dosis, un componente de egocentrismo, que es pecado, lamentablemente. Entonces, yo creo que arrepentimiento es capital, y creo, cada vez que me preguntan, pastor, tal y tal cosa, ¿por dónde comienzo? Creo que mi respuesta siempre comienza con: pide perdón y arrepiéntete. Así es. Porque ese es el comienzo. Y luego le puede pedir otras cosas a Dios. Pero Dios quiere oír que tú reconoces que hay algo que no estaba bien, que no estaba haciendo bien. Porque eso es el espíritu de humildad, el reconocimiento de que yo me humillo delante de ti y pido que tú seas mi Señor. Y eso comienza con un arrepentimiento. Amén. Mi hermano, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Eduardo. Un placer poder hacerlo. Y vamos a seguir recomendando el libro Una iglesia conforme al corazón de Dios. Gracias. El mensaje central de este libro es claro. La iglesia no necesita nuevas estrategias, necesita volver a su primer amor, y la raíz de muchos problemas eclesiásticos es que nos hemos desviado de la palabra de Dios. Pero como dice el pastor Miguel, hay esperanza. Si nos humillamos, si buscamos su rostro, si obedecemos su palabra, el Señor puede sanar su iglesia. Y Dios está llamando a líderes y congregaciones a dejar la superficialidad, a rechazar el legalismo y la mundanalidad y a conformarse al corazón de Cristo. Y es nuestra oración que podamos ser una iglesia bíblica, santa, viva y relevante, no por adaptarse al mundo, sino
por reflejar la gloria de nuestro Salvador. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.